Con las imágenes del campo de Moria en llamas aún frescas en nuestra mente, la llegada del nuevo Pacto para la Migración y el Asilo de la Comisión Europea no podía ser más oportuna. Ahora bien, su enfoque se ha endurecido. Bruselas propone más controles, más repatriaciones y eliminar las cuotas de refugiados. La nueva política de inmigración pretende dejar atrás las divisiones entre los Estados miembros, pero sigue generando controversia. En esta edición de The Global Conversation tenemos 3 invitados para representar 3 visiones diferentes. Los eurodiputados examinarán ahora el nuevo pacto de migración y una de las personas encargadas será Miriam Dalli, eurodiputada socialista por Malta, uno de los países más afectados por la llegada de migrantes. Miriam Dalli, gracias por estar con nosotros en Euronews. ¿Cuál es su impresión sobre la propuesta de la Comisión? Tengo que ser muy honesta contigo. Soy prudente porque me gustaría ver cómo vamos a asegurarnos de que las cosas que estamos escuchando de la Comisión sean aprobadas en la legislación y realmente aplicadas después. En su introducción, usted dijo que los miembros del Parlamento Europeo examinarán los detalles de este paquete, y tiene mucha razón, porque ya saben lo que dicen. El problema siempre está en los detalles, y que son los detalles los que marcarán la diferencia. Analicemos las diferentes propuestas que hay dentro. El pacto quiere aumentar el retorno de los migrantes económicos. ¿Cree que un país como el suyo, Malta, puede sostener un proceso que se supone que debe tomar una decisión en 12 semanas? Permítanme hablar de mi país. Esta es la experiencia de los Estados miembros que están en la primera línea. Lo que mi país enfrenta es una situación similar a la de Italia, España y Grecia. Usted menciona los regresos, pero relacionado con esos regresos también está el proceso de selección que debe hacerse. Y no está realmente claro dónde se va a hacer el proceso de selección, pero mi entendimiento tal como están las cosas hoy en día, y por lo que he visto, es que este proceso de selección probablemente será responsabilidad de los países receptores. Así que tendremos muchas más responsabilidades y mucho más peso en este tópico, algo que yo misma y las personas que creen en la solidaridad piensan que esto debe ser abordado. Y no tiene sentido en el hecho que si queremos tener solidaridad y ayudar a los Estados miembros de primera línea, no podemos seguir presionando mucho más o intentar administrar la presión sobre los países. Hablemos de solidaridad porque la Comisión quiere que sea obligatoria. Algunos países aceptarán refugiados y otros países pagarán o financiarán el retorno de los solicitantes de asilo que hayan sido rechazados. ¿Cree que la solidaridad puede ser forzada? La solidaridad es un principio de la Unión Europea, por lo tanto debe ser tomado como el paso natural que todos los Estados miembros enfrenten este desafío juntos. Ahora, cuando estamos vinculando la reubicación y los retornos, es un paso en la dirección correcta, porque seamos muy honestos, tenemos países que hasta hoy no quieren asumir ninguna responsabilidad. Y creo que la Comisión Europea hizo esta propuesta consciente que probablemente para estos países sería mucho más fácil patrocinar los retornos. Pero necesito entender también cómo va a funcionar esto para aliviar los problemas de los principales Estados miembros o receptores. Hay otra cuestión. ¿Qué pasa si todos los Estados miembros optan por los retornos patrocinados, pero no por la reubicación, o si la pequeña reubicación que estamos experimentando hoy en día aumenta? Hablemos de los países de origen y de tránsito. La Unión Europea ya ha firmado acuerdos con al menos 20 países, pero esto no siempre funciona. ¿Cómo se podría mejorar? Soy firme creyente de que necesitamos trabajar con esos países. La Comisión Europea dice que quiere dirigirse también a los países de origen para asegurarse de que se aborden los problemas de los países de origen de los migrantes. He estado escuchando esto durante mucho tiempo.
Espero que haya propuestas realmente fuertes que puedan abordar este tema y también abordar las redes criminales. Si hay algo por lo que se ha hecho poco, es por las redes criminales. Pero denme un solo ejemplo de cómo tratar mejor con esos países. Creo que debemos asociarnos con ellos e ir más allá de las políticas relacionadas con la migración. Hablamos mucho de tener una economía más sostenible. ¿Por qué no ampliar esa política de economía verde fuera de la Unión Europea y considerar a los países que no pertenecen a la UE como nuestros socios? Socios económicos que pueden ayudarnos también y saben que podemos fortalecer sus economías y que como socios juntos empecemos a abordar el tema de la migración. Ahora mismo el pacto es una propuesta. ¿Qué cambios, qué cambio concreto le gustaría que se hiciera? Por ejemplo, el pacto habla de un nuevo coordinador de repatriaciones, pero no hay un coordinador de la UE para la reubicación. Me gustaría que se introdujera para asegurarnos de que le damos el mismo peso a la reubicación que a las devoluciones. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que el control fronterizo no cargue la responsabilidad tan solo en los Estados miembros que están en primera línea, sino que presente propuestas que puedan asegurar que todos los países contribuyan? No solo los países de primera línea deben de lidiar con esto. ¿No tiene la impresión de que se han hecho demasiadas concesiones a países populistas que pedían políticas más duras, como Hungría o Polonia? Se han hecho demasiadas concesiones. Hasta ahora teníamos propuestas que intentaban no hacer demasiadas concesiones. Como ciudadana de un estado de primera línea, puedo decirle que la verdad es que no funcionaron. Creo que lo que la Comisión trata de hacer es unir a los Estados miembros. Yo, por mi parte, estoy totalmente a favor de la reubicación obligatoria y no está siendo así. Ahora escucharemos las opiniones de otro eurodiputado, esta vez procedente de Hungría. Nuestro invitado es Balázs Hizsdebí, eurodiputado del partido del gobierno de Hungría, Fidesz, que representa al gobierno radicalmente anti-inmigración de Viktor Orbán aquí en Bruselas. Señor Hizsdebí, ¿cuál es su primera impresión del nuevo proyecto de la Comisión Europea? Bueno, la primera valoración es que parece que tiene algunos elementos nuevos que indicarían un paso en la buena dirección. Subraya una estricta necesidad de proteger las fronteras exteriores. Habla mucho sobre el regreso de quienes no tienen derecho a quedarse en la Unión Europea. Por otro lado, todavía habla de la inmigración como algo deseable, todavía habla de una inmigración que hay que gestionar. Y algo que falta desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, es que las peticiones de los inmigrantes deberían gestionarse desde fuera de la Unión Europea, en lugar de permitir que entren en territorio de la UE para luego llevarles a todo tipo de lugares, a veces fuera del control de las autoridades. Pero no es posible detener la inmigración a Europa sin más, es la realidad. ¿Cómo detener por completo la inmigración, por ejemplo, en la frontera marítima? Hungría ha demostrado los últimos 5 años que una frontera exterior puede protegerse. No puede defenderse si no hay voluntad política. Construimos una valla fronteriza. Hemos aumentado las patrullas en la frontera. La policía, los aduaneros están ahí y esa frontera ya no es una frontera que puedan cruzar los inmigrantes ilegales. Ahora sé que una frontera marítima es mucho más difícil, es un tipo de frontera diferente, pero ya saben, no es aceptable decir que una frontera sea imposible de defender tan solo porque está en el mar. Claro que sería posible defenderla. Italia lo demostró cuando Salvini fue ministro del Interior. El primer ministro Viktor Orbán ha estado luchando contra las cuotas de reubicación obligatorias desde hace 5 años y esas cuotas ahora están fuera del proyecto. ¿Lo considera una victoria?
Creo que Víctor Orbán, el primer ministro, fue el primero que dijo que eso no era aceptable. Ahora bien, dado que no ha llevado a una solución, que no ha contribuido a alcanzar un acuerdo común, sino que, por el contrario, el empuje y la imposición de la reubicación obligatoria crea una división cada vez más profunda dentro de la UE, está claro que ese no es el camino a seguir. Entonces, si este nuevo pacto sobre migración finalmente acepta esa realidad, es un buen avance. Y es, en cierta medida, sí, una victoria de Víctor Orbán. ¿Cómo se solidarizaría Hungría con Italia y Grecia? ¿Solidaridad con la falta de control fronterizo? No. ¿Solidaridad con los traficantes de personas y las ONG que contribuyen a ello? No. De ninguna manera. La protección efectiva de una frontera exterior de la UE es una forma de mostrar solidaridad con los socios europeos, con los países miembros. Y también en esta nueva propuesta se habla de devolución patrocinada. Según tengo entendido por el texto de la propuesta, los países que no acepten la reubicación de inmigrantes ilegales o de migrantes pueden contribuir al esfuerzo conjunto financiando y gestionando el retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en Europa, que no son refugiados y que tienen que irse, pero que no se han ido en los 2 últimos años. Creo que lo veremos en las negociaciones. Si es algo que podemos aportar, creo que lo haremos. ¿Y qué tipo de ayuda ofrece Hungría a la gente de Moria? Creo que la gente de estos campos de Moria y de otros lugares, la gente de las embarcaciones en el Mediterráneo, la gente que le paga todo lo que tiene a los traficantes de personas para que intenten venir a Europa, son víctimas. Y tenemos simpatía por esas personas, obviamente. Pero son víctimas porque han recibido mensajes erróneos de la Unión Europea. Mucha gente cree, en esas zonas del norte de África y de Oriente Medio, que lo único que tienen que hacer es entrar de alguna manera en el territorio de la Unión Europea. Y si lo hacen, entonces lo han conseguido. Podrán quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Y esta ha sido la realidad de los últimos 5 años, pero eso está mal. Europa no puede acoger al mundo entero aquí en la Unión Europea. Esto va en contra de la voluntad de los europeos y la migración es algo que al fin y al cabo debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. ¿Pero Hungría no está en contra de aceptar refugiados? Por supuesto que no. Hemos sido muy claros al respecto. Y aquellas personas que tienen derecho al estatus de refugiado también obtuvieron el estatus de refugiado en Hungría. Eso no es un debate. El debate realmente es sobre la inmigración económica y legal en masa. Eso no es aceptable, eso hay que pararlo. Hungría ha sido duramente criticada por el trato a los refugiados e inmigrantes en las fronteras y zonas de tránsito. ¿Cómo encaja esta crítica? Rechazo categóricamente cualquier opinión que diga que nuestro trato es inhumano o irrespetuoso o incorrecto con la gente. En todos los sentidos, hemos actuado adecuadamente al mantener a los inmigrantes en un lugar durante el tiempo en que se tramitaron sus solicitudes. El pacto migratorio también habla ahora de la necesidad de acelerar los plazos sobre ese tipo de solicitudes. Vamos a ver si resulta posible. Nosotros preferimos lo que era la zona de tránsito húngara, es decir, tener puntos de acceso fuera del territorio de la UE para que todos puedan saber con seguridad y certeza, con claridad, si tienen o no derecho a venir a Europa. En Europa hay profundos conocedores de lo que es la inmigración porque la han seguido muy de cerca. La ONG española Proactiva Open Arms ha rescatado a miles de migrantes en alta mar. Han pasado incontables horas y días esperando que un puerto europeo les autorice a desembarcar. Su fundador y director está con nosotros para darnos su punto de vista. Óscar Camps, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. La Comisión Europea ha presentado un pacto para la migración y el asilo. Me gustaría saber qué le parece y si cree que puede hacer que las cosas cambien. Avalar e institucionalizar las políticas de xenofobia que ya se llevan a cabo, avalar la externalización de fronteras y sobre todo avalar los centros de internamiento en territorio libio y hablar de reforzar las deportaciones y
y no reforzar ni hablar en ningún momento del rescate humanitario, pues no me parece un buen comienzo, la verdad. Precisamente la comisaria de Interior, Ylva Johansson, sí que ha hecho una mención a las operaciones de rescate. Ha dicho que espera que haya menos barcos como el de su organización en el Mediterráneo, porque ya no será necesario, porque estas medidas actuarían de manera disuasoria, de tal manera que los inmigrantes no querrán venir a Europa porque saben que serán expulsados. ¿Cree que es viable? Ojalá no tuviéramos que estar presentes, no nosotros, no ninguna organización ni ningún barco humanitario. Eso significaría que la Unión Europea ha encargado la acción o la actuación del salvamento a alguna de sus operaciones, tanto militares o civiles, o la propia Guardia Costera Europea que se pretende, ¿no? Mientras esto no sea así, es evidente que tendrá que sufrir nuestra presencia como observadores, como monitores de lo que realmente está sucediendo y como denunciantes de cómo se están vulnerando ahora, actualmente, pues los derechos humanos y los convenios internacionales y el derecho marítimo internacional, ¿no? No solamente por Italia y Malta, sino también por esa supuesta Guardia Costera Libia, ¿no? La Comisión también se propone para coordinar las operaciones de rescate y, sobre todo, para organizar los desembarcos para que estén mejor preparados. ¿Qué le parece esta idea? Bueno, durante el 2016 y el 2017 todas las operaciones de salvamento estaban coordinadas por la Guardia Costera Italiana y a veces por Frontex, y también los desembarcos y los transfers de barcos de organizaciones humanitarias a barcos oficiales, o los desembarcos en tierra estaban todos coordinados y existía cierta normalidad, y casualmente a partir de marzo de 2018, después de las elecciones en Italia, todo esto cambió. Y ya nadie coordina el salvamento, nadie coordina los rescates, ni las acciones humanitarias, ni los desembarcos, y todo se ha convertido en una pesadilla de espera y de sufrimiento prolongado e innecesario a estas personas que rescatas en el mar, ¿no? Si cualquiera de estas decisiones agiliza la obtención de un puerto seguro para desembarcar a estas personas y que sean atendidas inmediatamente, pues bueno, será bienvenido, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿qué piensa de los acuerdos con terceros países en el mundo? ¿Cree que funcionan? ¿Cree que son viables? ¿Con qué países se puede negociar, por ejemplo, en África? Dudo mucho que externalizar fronteras sea una solución, ¿no? Bueno, nosotros tenemos otra forma de pensar, ¿no? Creemos que la solución estará en el origen de estos países, en establecer países seguros donde los ciudadanos se sientan seguros, y evitaremos, evidentemente, pues muchos flujos migratorios, ¿no? Partiendo de esta base, si paramos los conflictos o detenemos los conflictos, también tendremos una gran parte del flujo migratorio, ¿no? Externalizar fronteras, pagar a terceros países para que hagan un trabajo sucio, pagar a Libia para que tenga centros de detención completamente ilegales y donde se practican torturas, extorsiones y violaciones de todos los derechos, no me parece una buena solución, ¿no? Hace unos años, organizaciones ONGs como las suyas estaban consideradas como una especie de ángeles guardianes, había una imagen positiva. En cambio, ahora hay una tendencia hacia la criminalización y, de hecho, su organización y miembros de la tripulación tienen que hacer frente a procesos judiciales. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hemos pasado de ser ciudadanos europeos con una mención a ser perseguidos, judicializados, extorsionados, secuestrados, disparados, amenazados en aguas internacionales, y bien, todo en sí viene para hacer una campaña evidentemente de desprestigio, ya que judicialmente tampoco se puede hacer nada, porque lo que hacemos no es más que respetar los convenios internacionales del derecho marítimo. Ya para terminar, lo que se ha presentado en Bruselas es una propuesta que todavía tiene que ser debatida antes de ser aprobada en el Parlamento por los Estados miembros. ¿Qué cree que se debería cambiar en este texto? Bueno, yo le recordaría a la presidenta de la Comisión Europea, en su propio discurso, sus propias palabras, ¿no? De que el rescate en el mar no es opcional. Así es que no le dedica demasiadas líneas al rescate humanitario de estas personas en el mar, ¿no? Evidentemente que esos 30.000 muertos que tenemos en los últimos 5 años tendrían algo que decir a todo esto, ¿no? Evidentemente que necesitamos una operación de salvamento como la que había en el 2014. Óscar Camps, director de la ONG Open Arms, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.